¿Cómo están? Muy buenos días. Voy a presentar mi trabajo que corresponde el tema número 4, correspondiente a Introducción al álgebra, con el subtema lenguaje algebraico, variables, ecuaciones e inecuaciones. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tratar un tema, una introducción sobre el álgebra. El álgebra es la rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio generalizado del cálculo aritmético mediante expresiones compuestas de constantes llamados números y de variables llamados letras. Dentro de lo que es el álgebra, utilizamos el lenguaje algebraico y las expresiones algebraicas. Vamos a ver la diferencia entre estos dos temas, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje algebraico y qué es la expresión algebraica? El lenguaje algebraico nos permite escribir lo que queremos expresar verbalmente con letras y números unidos con operaciones matemáticas. Si dentro de estas operaciones entra lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación de matemáticas. Una expresión algebraica, vamos a ver qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es el conjunto de letras y números unidos por operaciones matemáticas. Cada sumando de una expresión algebraica recibe el nombre de término y tiene una parte numérica llamada coeficiente y una parte formada por letras llamada parte literal. Tenemos aquí una expresión, ¿sí? Una expresión algebraica, donde tenemos al número, se llama coeficiente, ¿sí? Aquí una x elevado al cuadrado se llama la parte literal. Lo mismo tenemos acá el 7, vendría a ser el coeficiente, y la x, la parte literal. El número 4 sería una constante, ¿sí? Esta expresión algebraica está compuesta por tres términos. Dentro del lenguaje algebraico, nosotros utilizamos para poder una proposición, eh, transferirlo al lenguaje algebraico. Por ejemplo, dice un número, dentro del lenguaje algebraico utilizamos la X, que es la incógnita, porque no sabemos qué número es. Luego tenemos otra proposición que dice dos números. Aquí utilizamos X y Y, son valores desconocidos. Otra proposición dice el doble de un número. El doble quiere decir dos. Y como estamos hablando de un número que no conocemos, entonces en lenguaje algebraico se representa como 2x. Otra proposición tenemos el triple de un número. Triple significa 3 y número obviamente viene a ser la x conocida como variable. Otra proposición tenemos la suma de dos números. La suma de dos números x más y. ¿Por qué? Porque no conocemos los valores de estos números. Entonces se representa con las variables. Dice un número par, también se representa por 2x. Un número impar, 2x más 1. Tenemos la siguiente proposición, dice un número disminuido en 2. El número no conocemos, pero sí sabemos que tenemos que restar 2. Entonces se representa 2x. Eso es una parte de algunas proposiciones representadas en lenguaje algebraico. A continuación tenemos, ya vamos entrando un poquito más, tenemos qué es una variable, ¿sí? Vamos a ver qué es una variable o qué es una incógnita. Dice, una variable o incógnita es una letra que se usa para representar un número, ¿sí? Estas incógnitas o estas variables generalmente son las letras del abecedario, ¿sí? Puede ser la A, la B, la C, dependiendo cómo esté planteado el ejercicio, pero siempre deben ser letras minúsculas. Por ejemplo, en la siguiente expresión, la variable se representa un número desconocido que al sumarlo dará
el valor que yo tenga que encontrar o la incógnita o la variable tenga que ser reemplazada. ¿Sí? Aquí tengo x más 2 igual a 5. Aquí la variable o la incógnita es la letra x. Esta también puede ser modificada. En vez de la x puede ser la a, puede ser la y, puede ser la z, dependiendo cómo esté planteado el ejercicio. Ojo, entonces una variable es una incógnita que se representa con las letras minúsculas del abecedario. Vamos al tema de igualdades. Haciendo referencia, una igualdad es algo que debe ser, eh, o un número que debe ser igual al otro, independientemente a qué lado de la expresión se encuentre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dice, una igualdad es una relación entre dos expresiones matemáticas que representan el mismo valor. Las igualdades tienen dos miembros separados por el signo igual. Aquí las igualdades, como dicen, vamos a utilizar el signo igual. Si usted puede ver en la gráfica, yo tengo una balanza, ¿sí? Al lado izquierdo tengo x más 5, igual a 18, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar el número que sumado más 5 me dé igual a 18, ¿sí? En este caso sería el número 13. ¿Por qué? Porque 13 más 5 es igual a 18 y obtengo la igualdad, ¿sí? Esta es la barrera que se pone, ¿sí? Para definir quiénes son los términos que están al lado izquierdo y cuáles son los términos que están al lado derecho de la expresión llamada igualdad. Seguimos, tenemos un ejercicio de igualdades. Dice escribir un número mediante 4 igualdades distintas y equivalentes. Tenemos la solución. Dice todas las igualdades que expresan al número 10, pero de distintas maneras. Por ejemplo, tengo 5 por 2 me da igual a 10. Cumple el número que estoy buscando. Acá otra, tengo 11 menos 1 igual a 10. Cumple con lo que yo estoy buscando. Aquí tengo 10 por 1 es igual a 10, ¿sí? Y el último ejemplo tengo 20 dividido para 2 me da igual a 10. Si ustedes se fijan, tengo diferentes operaciones matemáticas, pero cumple con el número que yo estoy buscando. Obviamente, ¿sí? Obviamente, la igualdad, ¿sí? Debe estar al lado izquierdo y al lado derecho. Por ejemplo, si yo hago la operación hacia abajo y digo 5 por 2 es igual a 10, 10 es igual a 10. Cumple con el concepto de igualdades. Luego nos vamos a lo que son las ecuaciones. Dice, una ecuación es una igualdad. Recuerde que las igualdades son los términos que al lado derecho y al lado izquierdo tienen que tener la misma cantidad, ¿sí? Entonces, la ecuación es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. A los términos conocidos se le llama, perdón, a los términos desconocidos se les llama incógnita y se representa generalmente por las letras minúsculas del abecedario. Es como les dije en las igualdades, ¿sí? Existen dos términos de ecuaciones, las ecuaciones aditivas y las ecuaciones multiplicativas. Recuerden entonces, hay dos tipos de ecuaciones, las aditivas y las multiplicativas. Tenemos ejercicios de ecuaciones. Pasos para resolver una ecuación. Número 1. Se separa todos los términos que contienen a la variable en uno de los miembros de la ecuación y los números al otro lado, ¿sí? Recuerde que el signo igual es aquel que define a qué lado se van a ubicar los números y a qué lado se van a ubicar las variables. 2. Cada vez que al pasar un término de un miembro a otro miembro, el símbolo igual es la barrera que debes tomar como referencia. Hazlo con una operación inversa. A. El término que está sumando pasa al otro miembro restando o viceversa, ¿sí? Un término que está multiplicando, ¿sí?
pasa al otro miembro dividiendo o viceversa. Por ejemplo, yo aquí tengo, ejemplo 1, dice resolver. Tengo mi incógnita que es la X, mi ecuación dice lo siguiente. X más 9 es igual a 42. Si usted se fija en el primer miembro, que es antes del signo igual, tengo a dos términos, que es la X más 9. Y luego en el segundo miembro tengo el número 42, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Sí? Entonces, despejo la incógnita es la X, entonces, ¿qué digo? X es igual a 42, el 42 se mantiene fijo en el segundo miembro, él no se va a trasladar a ningún lado. El único que va a cambiar de lugar es el más 9. Entonces, si el más 9 está en el primer miembro, va a pasar al segundo miembro con el signo contrario o con la operación contraria. En este caso, si al lado izquierdo está sumando, pasará al lado derecho restando, ¿sí? Y obviamente vamos a despejar la incógnita. En este caso, yo digo 42 menos 9 es igual a 43. Estas son las ecuaciones, ¿sí? Estas son las ecuaciones aditivas. Voy a dejar de compartir el documento para poder hacer un ejercicio más, ¿sí? Permítanme, por favor. Permítanme un momentito. Permítanme, por favor. ¿Sí? Estamos bien. Por ejemplo, se me ocurre, voy a utilizar lo que es las herramientas de aquí de la plataforma. Yo digo X más 3, ¿sí? Es igual a 4, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, dentro del primer miembro son los términos que están al lado izquierdo y el segundo miembro son los que están al lado derecho. Continuamos, vamos a despejar la incógnita. Entonces, ¿qué digo? X es igual, el 4 se mantiene, ¿sí? Se mantiene en el segundo miembro. El término que va a cambiar, ¿sí? O se va a trasladar es el más 3. Si al lado izquierdo está sumando, al lado derecho pasará restando. Entonces, me ubico. Si aquí está más 3, pasará con menos 3. En este caso, resuelvo mi operación, ¿sí? Y voy a encontrar el valor de X. Y yo digo, 4 menos 3 es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Con esto quiere decir que la incógnita toma el valor de 1. Si yo quiero comprobar, ¿sí? Voy a copiar nuevamente la ecuación. Digo X más 3 es igual a 4, ¿sí? Entonces, como yo ya despejé mi incógnita, ¿sí? Yo ya despejé mi incógnita, voy a reemplazar este valor. X, ¿cuánto vale? X vale 1. Ya no escribo X, sino escribo el número 1, porque ya encontré el valor. Y digo más 3, ¿sí? Es igual a 4. Entonces, aquí estoy cumpliendo lo que dice la definición de ecuaciones. La definición de ecuaciones dice que una ecuación es una igualdad. Si yo esto opero hacia abajo, digo 1 más 3, 4 es igual a, obtuve una igualdad, ¿sí? La igualdad está en el miembro el primer miembro y en el segundo miembro está la misma cantidad, ¿sí? Eso en cuanto a ecuaciones.
Voy a dejar de compartir nuevamente, ¿sí? Porque nos vamos a trasladar a lo que son las ecuaciones multiplicativas. Déjenme borrar, por favor. Sí. En cambio, las ecuaciones multiplicativas son aquellas que están ¿ya? Son aquellas que están acompañadas de un coeficiente. Por ejemplo, voy a esta convertirle a una ecuación multiplicativa. ¿Sí? Recuerde que el número que le acompaña a la variable o incógnita se llama coeficiente. En este caso, ¿sí? El 2 está multiplicándole a la variable. Entonces tomaríamos como referencia, ¿qué digo? ¿Qué decía el de las ecuaciones multiplicativas? Cuando yo despejo la incógnita, lo que está multiplicando al lado izquierdo va a pasar al lado derecho dividiendo. En este caso me quedaría un medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a pasar a dividir. Entonces, mi ecuación tendría un valor de un medio. ¿Ya? Tendría un valor de un medio. Eso es en cuanto a ecuaciones multiplicativas. Permítanme nuevamente compartir el documento. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que son las ecuaciones. Recuerde que de una ecuación obtengo la igualdad numérica. Vamos a las inecuaciones, ¿sí? ¿Qué es una inecuación? La inecuación es una expresión, ¿sí? Una expresión donde que utilizamos los signos de desigualdad, ¿sí? Los signos de desigualdad son el mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que, ¿sí? Entonces, podemos decir directamente la inecuación es una desigualdad, ¿sí? Una desigualdad que se expresa mediante dos expresiones algebraicas. Entonces, vamos con un ejercicio, ¿sí? Vamos a irnos a un ejercicio rapidito. También voy a compartir nuevamente el documento de Word para que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, en un ejemplo de desigualdad, recuerde que desigualdad es igual a inecuación. Una inecuación, ¿sí? Voy a plantear, yo digo, x más 1 mayor que 10. Es lo contrario de las ecuaciones. Aquí utilizo los signos de relación mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Es el mismo proceso, tengo que despejar la incógnita, ¿sí? Lo que está en el primer miembro pasa al segundo miembro, de igual forma con el signo contrario. Por ejemplo, yo digo x es mayor que 10, lo que está sumando al otro lado pasa restando. Entonces, ¿qué digo? Lo que está sumando el más 1 al lado izquierdo va a pasar al lado derecho restando. Resuelvo la operación, digo x es mayor que 10 más 1, perdón, 10 menos 1, 9. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí las respuestas, yo voy a dar cualquier número, siempre tiene que ser mayor que 9, ¿sí? Por ejemplo, si aquí reemplazo con un 10, entonces me voy a comprobar, aquí me salió la respuesta, que todos los valores mayores que 9 cumplen con mi inecuación.
copio la inecuación, digo x más 1 mayor que 10, ¿sí? Como ya tengo mi respuesta que dice todos los valores mayores que 10, perdón, que 9, satisfacen mi inecuación. Entonces, ¿yo qué digo? Le puedo reemplazar a esta x, lo puedo reemplazar con el número 10. Si yo digo 10 más 1 es mayor que 10. ¿Por qué? Porque si yo sumo 10 más 1, 11, ¿no es cierto? 11 es mayor que 1. Y así vamos trabajando. Puedo darle el valor de 11, de 12, de 13. Entonces va a satisfacer mi inecuación. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Me voy a la... Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Y bueno, para que ustedes más interioricen, aprendan, al final les voy a dejar dos videos, ¿sí? Un video de lo que es en tema de ecuaciones y el otro video con el tema de inecuaciones. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este video.